¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y en este video vamos a mostrar cómo automáticamente cortar los espacios en los que no se habla en un video. Por ejemplo, vamos a editar este video que está crudo sin editar, vamos a meterlo aquí en el Kdenlive, que es el programa que usamos. Vamos a cerrar este ya que no lo necesitamos. Por ejemplo, lo ponemos aquí y empieza a cargar el video. Si nos vamos acá, pues nosotros tenemos que hacer el arduo trabajo manual de cortarle estos espacios en lo que no hablamos. Es mucho trabajo para reducir el tiempo, para convertir, por ejemplo, me ha pasado a mí que de media hora lo reduce a 10 minutos. Tener que reducirlo, por ejemplo, tener que quitar esto, si nos vamos, si somos más rigurosos, este pedazo, y así nos va a tomar horas hacer todo esto. Entonces, para hacerlo en automático, para que quede en 15 minutos, o sea que se quede trabajando sola la máquina y lo corte, hay otra forma más fácil. Por ejemplo, vamos a pasar, bueno, lo podemos dejar ahí. Está este comando, vamos a checarlo. Está este comando que utiliza el Jump Cutter, que va a silenciar o va a recortar todo lo que esté en silencio. Para ello necesitamos tener instalado Python, así que vamos a ver qué tal funciona. Vamos a copiar este archivo, le vamos a dar aquí copiar, nos vamos en carpeta personal, vamos a crear una carpeta que se llame, que va a ser nomás exclusivamente para eso, se llama video, y vamos a pasar este archivo aquí, le vamos a dar mover aquí y después vamos a ver si nos permite. Nos vamos a CD Home, luego nos ponemos en nuestra carpeta de usuario y luego nos posicionamos en CD video, y ahí tenemos nuestro video y vamos a correr pues el comando que está aquí. Vendría siendo este, pero aquí en lugar de 1.mp4 le vamos a poner mkv. Vamos a ver si lo acepta primero. Vámonos hasta donde está aquí el input file mkv, y aquí que lo soporte también mkv, y ahí debería de aceptarlo siempre y cuando esté instalado el Python. Igual no solamente necesita el Python, sino requiere también instalar algunas librerías de Python, pero vamos a ver qué tal funciona así. Y dice que Python no está instalado. Vamos a ver si funciona con Python 3. Dice que puede que funcione con Python 3. Vamos a probar. Y ahora nos sale que necesita el archivo JumpCutter. Vamos a buscarlo. Ese archivo lo tenemos que poner aquí. Ahí está. Y pues vamos a intentar otra vez. Y dice que no se ha instalado el módulo audio TCM. Digo audio TSM. Vamos a instalarlo. Y bien, pues para instalarlo nomás tenemos que correr este comando pip3 install y el nombre del paquete. Así que lo corremos aquí. Les voy a acercar la pantalla para que no batallen ustedes. Le ponemos el comando pip3 install y le ponemos pues la función que necesitamos, audio tsm. Y dice que tampoco está el comando pip, así que vamos a instalar este. Aquí mismo nos da el comando para instalarlo. Copiar y pegar. Le damos que sí y listo, ya se instaló. Ahora sí corremos para instalar la librería que nos hace falta y listo, ya se instaló. Intentamos recortar el video, a ver qué nos sale, y ahora falta este módulo. Hacemos lo mismo, le ponemos pip3 install scp y ahí pues va instalando. Son 42 megas lo que va a descargar de internet y automáticamente te lo va a instalar. Es lo bueno de Linux. Bueno, en Windows también lo bajó así. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a checar y ahora nos hace falta el PyTube, igual mismo proceso, PyTube, y ahí está descargando. Dice que se instaló pero nos salió un warning. Igual vamos a discriminarlo y a continuar. Y ahí amigos está empezando a cortar el video. Vamos a alejarlo un poquito más para que se den cuenta cómo está trabajando. Va a tardar, dice que va a tardar, va a una velocidad de 4 veces a la velocidad normal, y pues ahí nomás nos toca más que esperar. Vamos a esperar y en cuanto quede les aviso. Bien, me llamó la atención de que se quedó detenido aquí, pero al parecer está creando bien las imágenes. Si le damos propiedades aquí, va incrementando el tamaño. Por ejemplo, ahorita son 2.1 gigabytes. Si le damos propiedades otra vez, ahora son 2.1 todavía, y son 21.152 archivos. Le damos propiedades otra vez, 2.3, ahí se va actualizando, 22.000 archivos, ahí va creciendo, y
pues si abrimos este archivo, que es el que vamos a quitarle pues todo son 14 minutos, vamos a ver en cuánto lo recorta quitándole esos pequeños pedazos en los que no hablamos. Y bien amigos, pues ya terminó, tardó como unos 15 minutos o 10, no sé exactamente. Lo dejé corriendo y me fui, y pues aquí ya te creó el archivo número 2, que son 16 megas, se me hace muy pequeño. Vamos a ver qué tal lo generó, y lo hizo de 6 minutos, le quitó pues todo lo que viene siendo pues la basura que no se necesita, que estaba en blanco, lo que pasamos por edición. ¿De cuántos minutos era de 14 minutos, lo redujo a 6 minutos, y ya pues podemos seguir editándolo, arreglarle un poco el audio. De hecho, yo antes de hacerle este proceso lo paso por el programa Audacity, y de allí le voy quitando, le corro otro proceso para quitarle los ruidos que no sirvan, la reducción de ruido, que en otro video lo hacemos ahí. Y bien amigos, pues sería todo, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video. Mucho gusto de estar aquí, no olviden comentar, suscribirse y nos vemos. Adiós.